Bueno, pasaron pocos años en la vida republicana de nuestro país con voto voluntario e 10, inscripción automática. 10 añitos 10 nomás. años. Y Una ahora década. se dio un giro en 180 grados. Todavía esto, si bien es cierto, puede ser promulgado en cualquier minuto la ley por el presidente de la República. Tiene que ser dictada otra ley orgánica constitucional para establecer una serie de otras cosas que están Más vinculadas con la aplicación, específica. etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es que entre en vigor apenas sea promulgada, pero ya está claro que las próximas elecciones serán con voto Claro. obligatorio. El problema es que no se sabe desde cuáles. Claro, yo creo que las que vienen al tiro, ¿ah? Se me ocurre, Preguntémosle estoy al especulando. especialista. Claro, aquí está nuestro especialista Danilo Herrera, analista político. Muy buenos días, Danilo, gracias por venir nuevamente a Buena Costumbre. Te saludamos desde la perla del Biobío, Concepción. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy Muchas buenos gracias por la días, Danilo. invitación. No, gracias a ti, Danilo, porque nosotros sabemos que tú le haces seguimiento al proceso constituyente. Pero dijimos, bueno, evidentemente analista político va a poder hacer sus predicciones, sus proyecciones respecto al tema del voto obligatorio y qué es lo que se viene para las próximas elecciones, porque ¿Y qué pasó además, po? claro, y a diferencia de lo que ocurría antes, la inscripción era voluntaria. O sea, uno se inscribía y quedaba, tenía que votar obligatoriamente para todas las elecciones, si no era multado y todo lo demás, pero ahora no, porque ahora todos estamos inscritos. Eh, Claro. ¿Qué va a suceder en el panorama electoral, Danilo? A ver, lo primero contar que, claro, como decían, falta una ley orgánica constitucional Sí. donde se van a determinar, entre otras cosas, las sanciones. Ujú. Pero recordemos que ya tuvimos una elección con voto obligatorio, que fue el El plebiscito de plebiscito. salida. Mm. Y ahí la multa era de entre media UTM y 3 UTM. Eso quiere decir entre 30.000 y 150.000 pesos más o menos. Claro, sí. Eh, y debería ir por ahí la multa. Ya. También se están viendo otros detalles con el CERVEL para ingresar este proyecto de este proyecto de ley orgánica constitucional para ver estos detalles, pero va a haber sufragio obligatorio en la próxima elección en abril. Ya. Hoy día mismo va a ingresar una reforma constitucional que habilita un nuevo proceso constituyente y que nos va a dar la primera votación con voto obligatorio para los consejeros constitucionales en abril. Ujú. Independiente de Del otro esta proceso, digamos, de la reforma constitucional. Sí. de este proyecto que apunta más bien a las municipales y a las de parlamentarias y presidenciales, vamos a tener igual voto obligatorio en abril. Danilo Herrera, ayer o antes de ayer, Álvaro Villanueva, un auditor nuestro, decía, claro, ahora volvemos al voto obligatorio, perdón, pero así como se vuelve al voto obligatorio, también debería volverse a la inscripción voluntaria. Ese era el razonamiento que él hacía. ¿Qué te parece a ti? Lo es posible, además. Sí, había una idea que se planteó de tener desinscripción voluntaria. Ujú. Por ejemplo, de que todos Claro, estuviésemos inscritos y después la gente que no quiere estar inscrita se puede desinscribir y no volver a votar. Ya, esa era una idea en la Eh, discusión de esta ley. ¿A eso te refieres? sí, no Ya. llegó a puerto. Ya. No llegó a puerto porque, a ver, estas son las explicaciones que dan los que apoyaban la ley. Recuerden Ujú. que este proyecto fue aprobado en el Senado por 41 votos a favor y uno en contra. Uno en contra. Y en la Cámara de Diputados por 124 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. O sea, entre las dos cámaras puedo sumar 163, 165 votos a favor y 10 en otras posiciones. Entonces, es muy, muy mayoritario esto. Ujú. Y se da en respuesta al plebiscito de salida. Y el El éxito. plebiscito de salida nos mostró que la gente va a ir a votar, que la gente puede ir a votar obligatoriamente. La tesis de que no iban a ir tantos, aunque sea obligatorio, Se descartó. corría, Mm. corría, ¿cachai? Pero ahora que vimos el resultado del plebiscito de salida,
fue importante. Y si estamos en una crisis de representatividad, la democracia se mejora con más democracia. No podemos esperar que las personas se excluyan del debate político. Todas las ciudadanas y ciudadanos tienen que ser parte del debate político y al parecer la obligatoriedad del voto es una de las fórmulas para realizar esto. Danilo Herrera, analista político, Elefante Submarino, uno de nuestros auditores nos escribe, dice, iba a votar menos de la mitad. Se tambaleaba el voto que justificaba el sistema. Los partidos tradicionales le tenían miedo a lo que podría pasar si la tendencia seguía a la baja. ¿Qué te parece el juicio que hace nuestro auditor? O sea, hay comunas donde el alcalde o la alcaldesa tiene con participación de menos del 30% en algunas comunas. Y yo no escuché nunca que alguien hubiese cuestionado la legitimidad de esos alcaldes o alcaldesas porque la votación no participó gente. A ver, este cambio sí va a permitir resultados electorales más robustos, con más base y legitimidad, obviamente. Pero creo que la legitimidad pasa por un proceso abierto y no realmente por cuánta gente vota. Obviamente es un problema de legitimidad cuando no te vota, cuando no vota lo suficiente. O sea, recuerdo que al presidente Sebastián Piñera II creo que tuvo participación del menos del 50 y era un problema. Pero nunca se cuestionó la legitimidad del presidente Piñera por los votos recibidos. Por otras cosas se cuestionó la legitimidad muy bien en el debate, pero aquí nunca hubo cuestionamiento de legitimidad. Igual hay otras cosas que hacer. El voto obligatorio va a permitir formar políticos y funcionarios públicos más responsables, porque como va a tener que apoyar, como va a tener que hacer campaña para un mayor electorado, podría, lo pongo en condicional, podría cerrar la puerta al populismo. O sea, por ejemplo, candidatos a diputados, hay algunos que ustedes tienen en su distrito, que apuntan a un electorado muy pequeño, porque con eso les alcanza. Con eso les alcanza para salir, entonces van con una agenda súper particular, a un sector súper particular, a veces con ideas populistas. ¿Para qué? Para alcanzar ese porcentaje pequeñito y para lograr salir ahí. Ahora bien, y eso ya no va a poder hacer. Claro. Ahora bien, Danilo, como los tiempos para hacer campaña y todo eso van a seguir siendo los mismos, finalmente ahí yo podría cuestionarme legítimamente si vamos a tener políticos o candidatos más bien más responsables y con agendas más robustas, porque efectivamente las condiciones para ellos van a ser las mismas, excepto esta masa de votantes obligatoria, ¿verdad? Que va a decidir finalmente, va a incidir y va a mover la aguja electoral. Pero esto también puede producir, y ahí no sé si tú estás de acuerdo conmigo, en hacer de la política algo más superficial de la que tenemos hoy en día. Es decir, ahora todo se mueve en base a consignas, a cuña corta, no dejemos de lado también las fake news. Entonces, eso también es cultura de masas, y cuando votamos en masa y tenemos que hacerlo por alguna opción, a veces nuestras decisiones no son las más conscientes. Entonces, se podría provocar tal vez un fenómeno inverso de esta más democracia, no siempre tal vez es de la mejor calidad. A ver, sí, podría ocurrir que haya más animadversión contra la política porque además te están obligando a ir a votar. Y aparte que es coercitivo, porque, o sea, porque hay una multa también. Sí, está bien, es porque preso, porque participar en sociedad también es pagar impuestos. Sí. Participar en sociedad también es votar. Entonces, está bien que te multen por no pagar impuestos. Pareciera en esa misma lógica estar bien que te multen si no participas en las decisiones de la sociedad. A ver, esto no es suficiente. Obviamente que va a seguir existiendo las ideas populistas después del voto obligatorio y esto no soluciona nada automáticamente.
Es necesario fomentar la educación ciudadana después del colegio, así como sancionar la desinformación y las noticias falsas. Hay algunos que proponen consejo de medios, que no sé lo que significa, pero libre de discutir, El problema es digamos. que nadie sabe, Eh, pero en fin. Bueno, pero cuando si se presenta un proyecto de ley vamos a poder saber lo que significa. Mm. Pero hay, esto no es suficiente, obviamente. Esto no es suficiente. Y puede apuntar a una animadversión contra la política aún más, puede ser. No lo sabemos. Decían ahí en la introducción que esto tiene 10 años, que duramos 10 años con el voto voluntario, inscripción automática y voto voluntario, y parece que no resultó. Parece que no resultó. Estuvimos en este experimento de 10 años. Ahora vamos a tener otro experimento porque nunca habíamos tenido inscripción automática y voto obligatorio. Ahora bien, sí, Danilo, para la elección del presidente de la República no era voto obligatorio. Igual se logró harta participación a diferencia de los procesos pasados. Ahí hay cosas contingentes que no alcanzamos a analizar. O sea, yo creo que hay más o menos un acuerdo entre analistas políticos que la gran participación en la segunda vuelta Boric Kass tenía relación a las grandes diferencias que habían entre las dos candidaturas. O sea, nunca había habido tanta diferencia ideológica entre los dos candidatos de segunda vuelta. Y ese es un dato. Y eran dos proyectos completamente distintos y por eso uno podría suponer que se jugaba más en esa elección. Quizás las elecciones anteriores se jugaba menos una segunda vuelta. Hay que ver cómo va a funcionar esto. Tenemos la segunda elección en abril con voto obligatorio. De los constituyentes. En abril o en mayo, ahí Sí. estamos viendo. Oye, bueno, desgraciadamente se nos fue el tiempo porque pudimos haber seguido conversando. Yo tengo una teoría que es súper simple y lineal como la mayoría de las cosas que yo planteo. A mí me da la impresión de que esa mayoría silenciosa a la que regularmente apela la derecha cuando quiere decir de que derecha. es de derecha. Yo creo que Claro. y esa mayoría silenciosa va a tender a expresarse ahora que el voto es obligatorio. Pero si la derecha nunca estuvo de acuerdo con el voto obligatorio y ahora sí, después del 62%. Hasta que vio el resultado del Pero rechazo. claro, Hay pues. que decirlo, hay que Por lo mismo, o sea, transparentarlo. no tiene nada de novedoso lo que yo estoy planteando. Yo creo que habrá que verlo. ¿Ah? Habrá que verlo. Sí, igual yo creo que acá no hay cálculo político, ¿Tú lo crees que que no? para algunos puede ser terrible. Sí. Ya. Desde la derecha sí, con lo que tú planteas, pero desde el resto del mundo político no hay. O sea, si yo fuera de izquierda o de centro izquierda, veo el resultado del plebiscito Me y opongo, obviamente me no voy a opongo. apoyar. Obviamente no voy a apoyar, pero Sí. el apoyo fue mayoritario y por eso te digo, acá no hay cálculo político. También lo veo como una medida para Hay enfrentar el civismo. individualismo. Hay civismo. Sí, es una medida para enfrentar el individualismo y la participación en sociedad de las personas. Y como les decía, este es un piso mínimo donde De se va a poder, responsabilidad, claro. donde se podría, de nuevo condicional, construir un mayor interés y vínculo con la ciudadanía. Y yo lo veo de forma positiva. No evaluemos el voto obligatorio con las siguientes elecciones. Al menos podríamos evaluarlo con las presidenciales futuras para ya tener todas las elecciones en este nuevo experimento. Sí. Démosle tiempo a ver qué pasa. Y ahí veremos vayan la- a votar, sí, obviamente. En las presidenciales, ¿de qué tendencia es la mayoría silenciosa? Muchas gracias, Danilo Herrera, por haber aceptado nuestra invitación Gracias, Danilo. a participar en esta conversación. Buen día. Nos vemos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao, Danilo. Chao.